Entonces, bueno, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuándo creéis que es el momento idóneo, la ventana de oportunidad, para empezar vuestra propia revolución populista? ¿Cuándo diríais que es el momento perfecto, si fuerais Donald Trump o Pablo Iglesias, para empezar vuestra campaña electoral? En crisis, ¿no? Más o menos todo el mundo estáis de acuerdo en crisis. Sin embargo, la crisis financiera en Estados Unidos empezó en el año 2008 y Donald Trump ganó las elecciones 8 años más tarde, en 2016. Y aquí en España, con Pablo Iglesias, justo surgió en el momento en el cual España empieza a crear empleo. De una forma lenta, pero justo en el momento en el cual habíamos salido de lo más gordo de la crisis. Incluso Adolf Hitler, en Alemania, ganó las elecciones en 1933 y la hiperinflación en la República de Weimar empezó en los años 20. Es decir, que el momento populista no es la crisis, sino después de la crisis, cuando el país empieza a crecer. Y os preguntaréis, ¿por qué? Y aquí es donde llega la primera lección del día de marketing marxista. La diferencia es puro marketing, no vamos a hablar de marketing. La diferencia entre tener un problema y tener una putada. ¿Se puede decir putada? ¿Me dejáis? Vale. Una putada es distinto de un problema. Una putada es una cosa que no nos gusta, pero que no podemos cambiar. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Vamos a meternos atrás en el tiempo y vamos a imaginarnos a un fulano que viviera en Écija en el siglo XVII. Vamos a imaginar que se llama Eusebio y vive en Écija. La esperanza de vida de Eusebio es de 45 años. Y durante esos 45 años va a ver cómo uno o dos de sus hijos mueren por alguna causa natural, disentería, viruela, etc. La mayor parte de sus inviernos va a tener hambre, porque había hambrunas en aquella época, había malas cosechas. Sin embargo, ¿habéis oído hablar alguna vez de una revolución marxista en el siglo XVII? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo alrededor de Eusebio está igual de jodido que él. Todo el mundo tiene hambre, todo el mundo ve cómo se mueren sus hijos. No saben la diferencia entre ser pobre y ser rico porque no saben lo que significa no ser pobre. Si nadie a tu alrededor está conduciendo un BMW, no sabes lo que se siente cuando se conduce un BMW. Y claro, en la época de Eusebio, la gente rica, los señoritos, los aristócratas, vivían en un castillo, en un palacio, apartados, no se juntaban. Sin embargo, en el siglo XIX aparece algo, que es la revolución industrial, la revolución urbana. Y entonces el tataranieto de Eusebio se muda de Écija a Sevilla. Y ahí descubre una cosa que los sevillanos conocéis muy bien, que es la Feria de Abril, que como bien sabéis, tal y como la conocemos hoy en día, se empezó a organizar en el siglo XIX. Y en la Feria de Abril, ¿qué pasa? Que se juntan en el mismo recinto ferial los señoritos de la Real Maestranza y... ¿Tú eres de la Real Maestranza? Ah, vale. ¿Cómo me enseñabas? Bueno, se juntan los señoritos de la Real Maestranza y el pueblo llano. Y de repente, este Eusebio del siglo XIX descubre, coño, que hay gente que monta a caballo, que tiene su propio caballo y que tiene trajes caros. Y, joder, vive bien, y él no. Por primera vez en la historia, Eusebio y todos los Eusebios del mundo descubren que son pobres y que no les gustaría serlo. Es decir, que la pobreza no es una putada, es un problema y que por tanto tiene su